21 consejos antes de salir al escenario. ¿Es la primera vez que vas a actuar en un escenario? Quizás desconozcas muchos pequeños, medianos o grandes detalles que conviene que sepas para que tu experiencia pueda ser mejor. Todos los bailarines hemos pasado alguna vez por la experiencia de estar más perdidos que Wally en un partido del Atlético de Madrid y nos ha tocado ir aprendiendo a costa de cometer muchos errores, pero también algunos tenemos la suerte de encontrarnos en el camino con personas más experimentadas que nos ofrecen sus consejos y que nos facilitan notablemente nuestro camino. Yo he tenido la gran suerte de dar con muchas de ellas, pero también me ha tocado sufrir en mis propias carnes algunas cositas que han hecho que tome buena nota de todas ellas para evitar que sucedan en la medida de lo posible en un futuro. Este vídeo pretende ofreceros algunos consejos bajo mi propia experiencia. Seguro que hay muchos más e invito a todos los que nos ven a que pongan aquí en los comentarios también los suyos para enriquecer esta información y ayudar así a quienes empiezan. 1. Cuidado con las corrientes. Muchos teatros tienen tremendas corrientes de aire entre escenario y backstage que pueden hacer que enfermes o pueden provocar algunos accidentes. Es recomendable que tengas a mano alguna prenda de abrigo que puedas echarte fácilmente por encima y también quitártela con la misma facilidad si tienes que salir a escena. Yo, por ejemplo, llevo desde hace tiempo a mis actuaciones una capa de terciopelo sintético que puedo utilizar fácilmente a pesar de todos los cachivaches que lleve puestos encima con mi vestuario. No te recomiendo, por ejemplo, que lleves una chaqueta porque hay muchos vestuarios donde el meter una manga puede suponer un suplicio y además de que puedes engancharte con joyas y demás, a veces hay que tener cierta rapidez para ponerte y quitarte la ropa. Pues muchas veces nos llaman por sorpresa a escena y tenemos que salir fugazmente. 2. Evita los robos. Este punto es muy triste y mucha gente no quiere hablar sobre este tema, pero la realidad es que por mucho que te vendan que hay un gran compañerismo en la danza y bla bla bla, esto no siempre es verdad. Muchas veces son nuestras propias compañeras las que no van a dudar en quitarte tus cosas en el backstage en cuanto te despistes un momento. En ocasiones hay compañeras que tomarán prestadas tus cosas sin decirte nada, aunque no tengan malas intenciones, pero de la misma forma que las toman, muchas veces se olvidan de devolverlas o simplemente las pierden y tú no sabrás qué ha pasado. Otras, en cambio, las compañeras, entre comillas, tienen mala leche y te roban tus cosas con toda la intención del mundo. Sí, ya sé que pensarás en un inicio que cómo te van a hacer eso tus amiguitas del alma. Eso hemos pensado muchas hasta que nos la han liado. A mí, por ejemplo, me han llegado a robar un neceser de maquillaje profesional completo de gran valor que era parte de mi herramienta de trabajo, puesto que soy maquilladora también profesional, entre otras cosas. Yo suelo ir maquillada a los eventos, pero lo llevé por si podía ayudar a alguna compañera a maquillarse y me lo birlaron. Y también me quitaron un colgante de perlas japonesas y brillantes que era de mi abuela, que además de su valor económico, para mí tenía un gran valor sentimental. ¿Creéis que sirvió de algo pedir a mis compañeras que lo devolvieran? Pues no. Así que os recomiendo que no perdáis de vista mucho tiempo vuestros objetos de valor y que vuestra maleta vaya siempre con un candado con combinación. Ojo, no con llave, porque si no, vais a tener que llevar la llave con vosotras y os va a molestar o podéis perderla. 3. Lleva unas zapatillas de danza. Sí, ya sé que las bailarinas de danza oriental bailamos muchas veces descalzas, pero la experiencia me dice que llevar unas zapatillas de danza adecuadas nunca está de más, aunque quieras salir a bailar descalza. El motivo es que el suelo del escenario no siempre está en buenas condiciones. Aunque no lo creas, no son pocas las veces en que una bailarina se corta con una lentejuela de alguna compañera o un cristal o termina con una astilla clavada entre los dedos. También nos encontramos con suelos especialmente resbaladizos o todo lo contrario, suelos donde no hay forma de deslizar lo más mínimo
y donde el que se te quede el pie clavado en el suelo, por ejemplo, durante un giro, puede provocarte una grave lesión. Por eso a veces las zapatillas o unas punteras pueden facilitarnos el adaptar la superficie del suelo a nuestras necesidades. Si necesitas que tus zapatillas se agarren al suelo, puedes utilizar un poco de Coca-Cola o poner un poco de esparadrapo de tela, y si lo que necesitas es resbalar, puedes usar polvos de talco. Pero cuidado con los compañeros que van detrás de ti, no vayas a dejar el suelo como una pista de hielo. 4. Prepara tu pelo previamente. Si vas a llevar tu pelo recogido ese día durante la actuación, ten en cuenta un detalle. Si tu pelo está recién lavado, es muy probable que no haya forma de sujetar determinados accesorios. Esto, por ejemplo, nos pasa mucho a las que bailamos tribal. Si además tienes el pelo seco o muy liso, este tema se agrava notablemente. A mí ya me ha sucedido el llegar con mi melena extra lisa y brillantemente limpia, y al tratar de hacer el recogido, todo se caía. El pelo escupía literalmente las horquillas. Todo resbalaba e incluso aunque utilices laca, no hay forma de hacerse con el pelo, cuando este tiene que soportar adornos como los de Tribal ATS, que pesan mucho, ya os lo digo. Un truquito es utilizar un poco de zumo de limón en spray, pero puedes ahorrarte el zumo si directamente no traes tu pelo recién limpio. Lava tu pelo unos días antes, dependiendo también de cómo lo tengas de graso, claro. Yo al tenerlo muy seco me dura limpio una semana entera, así que cuando voy a una actuación lo lavo 4 días antes y va perfecto. Se ve limpio, pero no resbala. Pero si tu pelo en unas horas es un auténtico puche, pues evidentemente no lo vas a llevar ahí criando familias. Nadie mejor que tú para tantear qué tiempo es el adecuado. Sin embargo, si vas a bailar con el pelo suelto, entonces sí que conviene que tu pelo esté recién lavado para que vuele y brille espectacularmente. 5. Lleva imperdibles. Los imperdibles son indispensables en la maleta de todo bailarín. Hacen falta prácticamente siempre. Ya no solo para sujetar los detalles de tu vestuario, sino también para solventar cualquier pequeño accidente que ocurra antes de salir a escena. Muchas veces ocurre que se te puede romper una prenda y no hay tiempo de andar cosiendo. Así que descarta la idea de llevar hilo y aguja. Un imperdible es la solución rápida y eficaz. Si llevas, por ejemplo, un choli de tribal y se ven las tiras de tu sujetador, nada como un imperdible por dentro para sujetar y tu espalda lucirá estupenda. Y esto solo es un ejemplo. Te aseguro que te van a sacar de un montón de apuros. No te lleves 2 o 3, lleva una colección completa, porque se gastan que da gusto, y no es raro que todo el mundo ande pidiendo imperdibles muchas veces como si le fuera la vida en ello. Por supuesto, si prestas imperdibles, dalos por perdidos, porque es un detallito tan mínimo que nadie suele acordarse de devolverlos. 6. Lleva unas tijeras. Es fácil que puedas necesitar en algún momento unas tijeras. Ocurre muchas veces que se suelta algún hilo no deseado de tu vestuario, del que no es buena idea tirar, o te enganchas con otra compañera en un descuido y unas tijeras pequeñas pueden ser un gran aliado. 7. Lleva tu música contigo. Sí, aunque cuentes con que tu música ya debe estar disponible, a veces nos encontramos con la sorpresa de que hay problemas técnicos o que se ha perdido tu música. Así que no es mala idea llevarla en un pendrive o un CD. 8. Lleva agua o alguna bebida isotónica. Especialmente en verano, el calor puede hacerse insoportable en muchos backstage, donde todas estamos muy juntas y a veces la ventilación escasea. Algunos organizadores son un amor y te facilitarán botellitas de agua fresca u otras bebidas, pero no siempre ocurre así. Por lo tanto, mejor asegúrate, por si acaso, de llevar la tuya, porque si no te hidratas adecuadamente, hay veces que puede darte incluso una lipotimia. Mira que las bebidas no sean con gas. Los gases antes de una actuación pueden ser tan terribles y provocarte tal dolor que incluso podrías llegar a no poder bailar. Tampoco bebas bebidas muy frías muy rápidamente.
sobre todo cuando estás pasando mucho calor. A mí ya me ha ocurrido una vez de ponerme malísima por hacer esto, y menos mal que bailaba de las últimas y me dio tiempo a recuperarme. Porque si llego a tener que bailar cuando me puse mal, posiblemente no habría podido dar ni un paso. 9. Lleva un espejo portátil. Hazte con un espejo portátil donde puedas verte todo el rostro fácilmente y a ser posible que tenga una sujeción. Muchos vestuarios no cuentan con espejo, o si lo tienen, está tan concurrido que no hay forma de poder utilizarlo. Si llevas tu propio espejo, podrás sacarte de muchos apuros. 10. Lleva maquillaje para retoques. Muchas veces, con el calor o simplemente porque nos tocamos la cara sin darnos cuenta, o porque besamos a nuestras compañeras y les vamos regalando nuestro particular sello, nuestro maquillaje se va borrando. Es buena idea venir ya maquillada de casa, si puedes, para no tener que hacerlo allí, donde muchas veces es difícil por el espacio, los nervios, etc. Cuando estés maquillada del todo, vaporiza sobre el rostro un poco de agua termal o de fijador de maquillaje para que este sea lo más permanente posible. No obstante, lleva maquillaje para poder hacerte retoques si es necesario. Una barra de labios o un lapicero negro a veces pueden sacarte de muchos apuros. Si llevas un bindi o unas pestañas postizas, no olvides llevar pegamento especial de pestañas por si tienes que aplicarlo de nuevo. Recuerda también que mantener tu maquillaje y que este sea intenso es crucial para que pueda apreciarse en escena, ya que en el escenario los focos tienden a hacerlo menos visible con la luz y además algunas luces cambian la percepción de los colores. 11. Lleva toallitas para bebés. Lleva unas toallitas húmedas por si necesitas limpiarte. Podrán servirte para retirar tu maquillaje si sucede algún accidente, por ejemplo, o para limpiarte los pies después de bailar descalza. 12. No comas antes de bailar. Lleva algún snack para comer que te dé energía si te da un bajón, como por ejemplo unos frutos secos, pero trata de no comer antes de bailar porque podría sentarte mal. En mala hora se me ocurrió a mí comer un yogur antes de bailar en una actuación de oriental. Con el movimiento de las ondulaciones del abdomen, el yogur se cortó en el estómago y me sentó fatal. Reserva tu snack para comerlo nada más terminar de bailar. En el mejor de los casos, si no te sienta mal, te hará sentirte mucho más pesada y bailarás peor. 13. Visita el baño antes de salir de casa. Una visita al señor Roca antes de salir de casa es muy recomendable. No sabes si allí vas a encontrar un baño disponible e incluso si lo tienes, es posible que esté muy solicitado o que no esté todo lo limpio que esperabas. Quizás os dé la risa de que hable de temas tan escatológicos, pero yo, antes de ir a una actuación, si no he soltado lastre, utilizo un supositorio de glicerina para dejar el regalito en casa. Aunque no tengas ganas de hacer nada, los nervios juegan a veces malas pasadas y puedes encontrarte con que tu cuerpo lleve interiorizado más de un baile no deseado al salir a escena. 14. Lleva tu cámara de fotos o un móvil. Es posible que quieras inmortalizar algún momento para el recuerdo en el backstage con tus compañeras y agradecerás haber llevado tu cámara. Cuidado con lo que fotografías. Recuerda que estás en un vestuario y hay cosas que no se pueden fotografiar. Quizás tú estás muy emocionada haciéndote una foto con tus amigas, pero no te das cuenta de lo que sale de fondo en tu fotografía. Mira bien, no vaya a ser que tu foto atente contra la intimidad de otra compañera. 15. Lleva horquillas. Las horquillas son al pelo lo mismo que los imperdibles a la ropa. Son muy socorridas para solucionar cualquier percance con tu cabello en el último momento. Cuantas más lleves, mejor. 16. La lista de actuaciones. Normalmente en el vestuario siempre suele haber colgada una lista con el orden de actuaciones del evento. Localiza la lista para ver en qué puesto bailas y detrás de quién vas. Si la lista no está puesta, hazte con un programa del espectáculo.
Esto te permitirá estar al tanto de cuando tienes que salir a escena y no te pillará por sorpresa. 17. Una toalla vestidor. Si vas a actuar al aire libre, ten en cuenta que lo más seguro es que no haya lugares habilitados para cambiarte de ropa. Si te da vergüenza ir vestida ya desde casa, una buena idea es llevar una o dos toallas finas o unos pareos que no se transparenten para que, ayudada de alguna compañera, te sujeten estos a modo de vestuario improvisado. 18. Marcar posiciones. Normalmente esta es una tarea de la que se encargará tu maestro o el organizador del evento, pero si no es así o bailas como solista, es interesante muchas veces marcar algunas posiciones en el escenario. Esto es fácil hacerlo pegando unas pequeñas tiras de esparadrapo blanco en el suelo que marquen el centro del escenario, o algunos límites que no se deben superar, como por ejemplo para separar la zona iluminada de aquella en la que sabes que no se te va a ver correctamente. Otro truco, si no quieres marcar el suelo, es tomar alguna referencia de la sala. Ten en cuenta que en un teatro la sala luego estará a oscuras y con suerte solo verás la primera o segunda fila. El resto para ti será negro, pero siempre suele haber luces de emergencia y estas sí permanecerán encendidas siempre, por lo que pueden servirte de referencia. 19. Mantén a raya los nervios. He de reconocer que yo en este sentido soy bastante dura porque difícilmente me pongo ya nerviosa en mis actuaciones. Para mí son un auténtico disfrute, aunque siempre hay alguna excepción, y desde luego las primeras veces que salía a un escenario la cosa imponía, y sí me ponía algo más nerviosa. Curiosamente, siempre he tenido de todas formas más nerviosismo en los últimos ensayos que en la actuación propiamente dicha, y especialmente cuando se trata de actuar con el público muy cerca y puedo interactuar con él, me crezco bastante. Pero muchas personas se ponen muy nerviosas antes de una actuación. De hecho, ponerse nervioso antes de actuar suele ser bastante normal y más bien soy yo la rarita. Si eres de los que te pones nervioso, trata de respirar profundamente. Piensa en positivo. Visualízate haciendo una gran actuación. No estés dándole vueltas a todo lo que podría fallar. Ríete con los compañeros. El humor genera muy buen rollo y alivia tensiones. Bebe algo fresquito. Unos días antes, si ves que estás muy tenso, puedes darte un baño relajante con sales de baño, por ejemplo de lavanda, o un buen masaje que te descargue. No temas a las críticas, siempre vas a tenerlas. No puedes gustarle a todo el mundo, ni siquiera aunque te saliese todo como tú quieres. Pero piensa que seguramente tendrás el apoyo de tus compañeros, amigos y familiares y que tu mayor triunfo es el de no permitir que el miedo te gane la batalla. Imagina que entre el público solo hay amigos con los que quieres compartir tu arte e incluso, si puedes, antes de actuar, trata de hablar con gente del público para ver que son personas normales como tú y que ninguna va a comerte con patatas. Evita tomar ese día excitantes como la cafeína y si estás muy atacado, toma una infusión relajante. 20. Estira y calienta. Antes de salir a escena, es muy recomendable que hagas algunos ejercicios de calentamiento y estiramiento para prevenir lesiones, que tu cuerpo esté mejor preparado y suelto para la actuación y también para que te ayude a relajarte. 21. Puntualidad. No llegues tarde a los ensayos o a la actuación. Llegar con suficiente tiempo de antelación hará que estés mucho más relajado y que tengas tiempo suficiente para preparar todo lo necesario. Muchas veces, el organizador del evento o tu maestro te cita antes para poder hacer un ensayo general sobre el escenario. Y si llegas tarde, no solo perjudicas a tus compañeros muchas veces y es una falta de respeto, sino que te perjudicas a ti mismo. Tampoco es necesario que estés allí 2 siglos antes, ya que si te pasas acudiendo demasiado pronto, te cansarás de estar allí esperando y tu cuerpo lo notará a la hora de bailar. Si ocurriese algo de fuerza mayor que te obligue a llegar tarde o que implique que no puedas ir, ponte en contacto con el organizador, tu maestro o algún compañero para avisar si es posible.
Si saben que llegas tarde por alguna causa justificada, tratarán de adaptarse en la medida de lo posible para facilitar incluso que puedas actuar. Espero que todos estos consejos puedan servirte como a mí y que compartas aquí los tuyos con todos. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.